Família que plora, un centenar guanyen esperança. De cada cadàver de donant n'extreuen teixits com pell, artèries o cartílags que serveixen per millorar la vida d'altres persones. La Georgina tenia una malaltia al genoll. Posar-li una pròtesi a un menor no és una solució. Li han transplantat el cartílag fresc d'un mort. Empecé a andar y empecé a notar que no me dolía siquiera. Lo comparo con las anteriores operaciones y es que la diferencia de verdad es muy grande. Por alteraciones en la forma de la rodilla de nacimiento, que se le ha ido gastando el cartílago más de la cuenta. Que lo normal en nosotros, quizás nos pasará eso cuando tengamos 60, 70 años, pero a esta gente le pasa antes, ¿no? Y tenemos soluciones hace mucho tiempo para gente que tiene 60, 70 años, pero para los jovencitos no las teníamos. La particularitat d'estos donants és que són de l'Institut de Medicina Legal, per tant, cadàvers judicialitzats, gent que s'ha suïcidat o que ha tingut un accident. És l'únic institut de medicina legal de tot l'Estat que ha posat en marxa este servei. Un 10% hem incrementat el percentatge de donacions gràcies doncs, a aquesta intervenció de l'Institut de Medicina Legal. Els cadàvers que arriben aquí el que no poden ser donants d'òrgans perquè quan se'ls troba morts i han passat unes hores i els òrgans no poden estar més de 5-10 minuts sense rebre oxigen. Fàtima Llambric, TV3, Ciutat de la Justícia. El doctor Pablo Helbert, que és doncs, un traumatòleg, cirurgià, un referent de l'Hospital de Sant Pau, un referent internacional en transplantaments de menisc i, per tant, podrà posar llum amb un supòsit concret i pràctic de quines són aquestes bondats de la feina que estem fent en col·laboració doncs, amb l'IMALEC. A todos, primero el principal, que los focos son para él. Todo este proyecto y todo esto que han puesto en marcha y que ya es una realidad es fruto de ellos. Pero sí es cierto que quizás para la gente de la calle es difícil entender todo esto si explicamos un poquito nosotros los que al final utilizamos, ¿no? Los consumidores finales, aunque es una palabra igual un poco fea para hablar en medicina, no explicamos un poquito para qué sirve todo esto. Y quizás diferenciando, hay más conciencia a nivel de la calle de la importancia de un órgano, ¿no? Un órgano, un hígado, un corazón, un riñón, por la importancia vital que tiene esto. Pero nosotros, que yo estoy en el terreno de los tejidos, el hueso, el cartílago, el menisco, quizás no hay tanta conciencia de la importancia que puede ser tener la disponibilidad para poder usarlo en muchos pacientes, ¿no? Pero también, por eso es que hemos creído importante traer un caso de este estilo, de estas características, para explicar cómo puede un simple tejido, una simple operación usando este tipo de tejidos, cambiar la vida de un paciente. Por ejemplo, Georgina, ven aquí, que si no, sin ti no soy nadie. Siempre para aquí. Hay muchos periodistas que no muerden, están protegidos por esta valla, no te preocupes. Ahora explicaré un poquito el caso de Georgina, pero siempre en trasplantes siempre hay mucho más demanda que oferta, está claro, ¿no? Yo recuerdo los últimos años esperando pacientes en lista de espera 1, 2, 3 años porque no llegaba el injerto requerido, un ligamento, o bueno, gente accidentada joven en un accidente de motocicleta que necesita varios tendones para reparar, en mi caso que yo me dedico a rodilla, ligamentos de la rodilla, en otras partes del cuerpo también, y esto hace, bueno, imagínense un chico de 18, 20, 25 años que no se puede mover, que no puede caminar por la falta de tejidos, ¿no? Tejidos que por otro lado se podrían conseguir y cada vez se consiguen más gracias a estas iniciativas son sumamente importantes. Y particularmente el caso de Georgina, que me ha sufrido desde los 15 años, que le vengo operando, tiene 18, que he operado 5 veces, ya le he prometido que dejaremos descansar un ratito. Las primeras 4 fueron tipo, ella tenía una lesión en la rodilla que es típica de los niños, se llama osteocondritis disecante, no importa el nombre, pero es una enfermedad típicamente de los niños que afecta el cartílago y el hueso que está abajo, se le llama lesión osteocondral, entre el cartílago y el hueso, y eso genera una incapacidad muy importante, dolor, no puede hacer actividad física, y todos sabemos que un niño a los 14, 15 años, por definición es un deportista, ¿no? Aunque no se dedique aunque no tenga un contrato como tal, se mueven, necesitan moverse, son animales libres, ¿sí? Y ella no podía hacerlo, ¿sí? Intentamos en un primer momento hacer reparaciones de lo que tenía, que es un tratamiento que muchas veces va bien, muchas veces no va mal, no va bien, va mal. Y el problema cuando va mal es qué hacemos con estos pacientes. Claro, a Georgina
con 16, 17, 18 años no le podemos proponer la otra alternativa que teníamos para hacer de poner una prótesis. Bueno, si tuviera 50, 60, 70 años, podemos considerar poner una prótesis de rodilla, pero claro, a Georgina a los 15, 16 años ya todos sabemos que poner una prótesis no es en absoluto la situación ideal. Claro, entre la disyuntiva entre poner una prótesis y no hacer nada, que ella no podía moverse, no podía hacer actividad física, tenía dolor, se le hinchaba la rodilla, es interesante llegar a una alternativa apropiada para ellos. Y la única alternativa apropiada para hacer para ellos es lo que llamamos el injerto, el trasplante de cartílago, en realidad es osteocondral, injerto de cartílago fresco. Y la diferencia en general con los tejidos, la gran mayoría de los tejidos que utilizamos en la cirugía son tejidos que se congelan, ¿no? Se quitan del donante, se congelan a menos 80 grados y se conservan ahí por meses, incluso años, hasta que uno lo necesite utilizar. Desde el punto de vista logístico es muy fácil, incluso es más económico que los injertos frescos. Que los injertos frescos básicamente es un poco el concepto de lo que se hace con los órganos. Pero que como no está el criterio de la vitalidad en riesgo, es mucho más difícil convencer de la importancia de esto. Y bueno, luego de mucha insistencia logramos convencerlos y ya están más convencidos incluso que nosotros en esto, de la importancia de esto. Y estamos haciendo estos trasplantes de cartílago fresco, cosa que se ha hecho de forma muy esporádica en el resto del Estado español y con métodos quizás no tan rigurosos y estrictos como estamos haciendo aquí. Y es, insisto, la única alternativa que podemos ofrecerle a estos chicos y es por eso que es sumamente importante concienciar a la población de la importancia de la donación, no solo de órganos, sino también de tejidos. Georgina, tú como, recordemos antes de la primera cirugía que te hice, ¿qué problemas tenías en la rodilla? Era dolor, básicamente la flexión de la rodilla, era un dolor constante, pero no mucho dolor, era como que molestaba. Vale. Entonces lo empezaba a notar, se lo empezaba a decir a mi madre y finalmente me llevaron a hacer una radiografía y se veía que tenía ahí algo. Pero primero no se llegó a la conclusión de que era osteocondritis, pero después de varias pruebas se llegó a la conclusión porque era una enfermedad rara, más o menos. Sí, infrecuente, sí. Sí. Y básicamente, pues explico también la operación. Explica, ¿cómo has vivido operaciones y operaciones y operaciones? Pues la primera operación fue, bueno, él me explicó muy bien, o sea, yo era pequeña, pero yo lo entendí muy bien, que era, básicamente me extraían parte de hueso mío y me lo colocaban en la zona afectada. Y con unos tornillos, pues eso se tenía que soldar. Y entonces al cabo de unos 3 meses más o menos, sin poder ni flexionar ni caminar, se me extraían los tornillos y se veía si había soldado todo. Y ahí fue cuando él me operó por segunda vez, cuando él vio que mi propio hueso no se había soldado, entonces tenía que volver a operar. Hubo un tiempo muerto en el que intentaba caminar, iba más o menos, y entonces el tercer intento, que fue la tercera operación, se hizo con un tejido congelado de un banco de huesos, no era mío, era de un donante. Y fue una cirugía más agresiva en el sentido de que no fue por artroscopia, fue ya básicamente abriendo y otra vez lo mismo, 3 meses sin flexionar, con la pierna recta y sin caminar. Y volvimos a abrir y parecía que estaba mejor. Pero entonces fue, ya desde entonces, que han pasado 5 años, empecé a notar otra vez dolor en la rodilla, como si se me cargase, o sea, no podía bailar bien, no podía hacer ejercicio bien. Entonces finalmente me hicieron pruebas otra vez y resulta que se me había vuelto a aparecer la osteocondritis. Y aparte me había afectado más en el cartílago también. Y finalmente el 5 de diciembre me operaron y fue una operación con el tejido fresco y o sea, la diferencia es abismal. El primer día de ingreso, o sea, después de la operación ya estaba haciendo ejercicio con un artromotor y podía doblar a la perfección. Ya el primer día podía doblar al máximo, o sea, me dolía pero muy poco y ya salí. Cuando salí del hospital, que fueron 6 días de ingreso, me acuerdo que estaba prohibido apoyar, pero podía doblar, o sea, básicamente no podía apoyar, pero podía doblar como una persona normal. O sea, hasta las fisios se quedaron alucinadas y bueno, yo estaba muy contenta y
Y hasta hace unos 3 días Herbert me dijo a mi madre que ya podía empezar a andar. Yo estaba súper contenta y empecé a andar y empecé a notar que no me dolía siquiera. O sea, obviamente es muy raro volver a caminar después de 2 meses, pero no sé, es que lo comparo con las anteriores operaciones y es que la diferencia de verdad es muy grande. O sea, sí, estoy muy contenta. Me has engañado vilmente, Georgina. Me dijiste que ibas a estar muy tímida, que no te iban a salir mis palabras. Por eso, que no me dejes sola, ven conmigo, hazme preguntas. Te lo han explicado estupendamente. Solamente para remarcar un poco lo que ha dicho, y todos se lo podréis imaginar. O sea, parece fácil, ¿no? 3 meses sin pisar, 2 meses sin pisar, reiteradamente. Yo os desafío a vosotros un día sin pisar, un día. E imagínense si se lo dicen a vuestros hijos que tengan 15 años, estar sin pisar, ¿no? Esto es la importancia, cómo influye la función y la vitalidad y la vida en el día a día, en el colegio, con sus amigos. El no caminar, el no poder hacer ejercicio, el no poder estar con su grupo de amigos de forma normal. Por eso es que creíamos importante traer a una persona que ha padecido todos estos procesos y que gracias a iniciativas como esta cada vez va a ser más posible que no tenga que pasar este calvario de años que ha pasado sufriéndome, pobrecita de niña. Básicamente es un poquito la experiencia que quería comentar. Como ella hay casos innumerables, pero todos en general pacientes jóvenes, que es esto, que no teníamos que ofrecerle más que decirle o una prótesis o te jorobas, te aguantas, porque no había otra alternativa. Y gracias, insisto, a insistir tanto con Esteve, lo he convencido, incluso hasta nos hemos convertido en amigos. Y por supuesto a iniciativas, también a convenios que han logrado ellos, gracias a con la señora Gomá y con todo el IMELEC, cada vez vamos a tener más tejidos, ¿no? para usar en este tipo de problemas. Pero insisto, y en esto tienen un papel vosotros mucho más importante que nosotros, hacer entender a la gente de la importancia, que si bien seguro en el hígado, en el corazón, que es extraordinariamente importante y vital, no solamente estamos salvando vidas literalmente, sino también recuperando a gente a que viva como merece. Molt bé. Una pregunta, ¿Se puede repetir la enfermedad que tenía? Sí. Eso no tiene importancia, pero Sí. quizás sí la Osteocondritis disecante. Una enfermedad típica de adolescentes. Es como un infarto. Evidentemente todos prefieren tener un infarto en la rodilla o en el hueso que en el corazón, pero es un infarto. Es un momento que deja de llegar sangre a la parte que está al revés, el hueso subcondral, es decir, el hueso está justo por debajo del cartílago. Y ese infarto, que puede ser como en el corazón o en cualquier parte de diferentes tamaños, va a generar un tamaño de la lesión más o menos grande, y dependiendo de cuán grande y del estadio que llamamos, cuánto afecta, si el fragmento se suelta, si solamente se inflama un poquitito, para que hay diferentes tipos de tratamientos. ¿Y qué otro tipo de enfermedades tienen estas trasplantes? Este tipo de trasplantes lo utilizamos mucho, sobre todo en secuelas que le llamamos postraumáticas, ¿no? Gente que se ha destrozado la rodilla por accidentes, que se le ha operado en un momento inicial con una fractura, pero claro, con una pérdida de stock, le llamamos de cantidad de hueso muy grande, y que es muy difícil restaurarlo, volverlo a poner todo en su sitio en su momento, y que en general accidentes de tráfico sabemos que son gente joven. Y también mucha gente con problemas en la rodilla, problemas de cartílago, que es por traumatismos, por alteraciones en la forma de la rodilla de nacimiento, que se ha ido gastando el cartílago más de la cuenta. Que lo normal en nosotros, quizás nos pasará eso cuando tengamos 60, 70 años, pero a esta gente le pasa antes, ¿no? Tenemos soluciones hace mucho tiempo para gente que tiene 60, 70 años, pero para los jovencitos no la teníamos. Jo volia saber quins teixits és important que siguin frescos, perquè amb el cor, amb coses així ho tenim molt clar, però d'aquí ha quedat clar que el cartílag és millor en pacients joves, no sé la resta... Sí, muy buena pregunta. Para los órganos, tú decías, una cosa son los órganos evidentemente no podemos congelarlos. Para tejidos, depende de lo que queremos. En el hueso, básicamente no queremos células, lo que queremos es la estructura. En un menisco, que también hacemos trasplante de menisco, también requerimos más la estructura que la celularidad. Pero el problema es que en el cartílago, esto ya hace 200 años se dijo que una vez lesionado no se vuelve a regenerar. Y el cartílago, si lo congelamos, muere, mata las células. Las células que están dentro del
del cartílago, como en el resto también, se mueren. Y una vez que se mueren, no puedes regenerarlo. Y es una estructura muy compleja. No hay forma de regenerar el cartílago. Hay un montón de tratamientos diferentes, de trasplantes de condrocitos, de tomar membranas, un montón, pero ninguna, ni mucho menos, restaura el tejido. Y la única manera de restaurar el tejido es teniendo el tejido, de verdad, no restaurando. Empezando de cero no lo puedes tener. Pues es sumamente importante en cartílago fresco. En Estados Unidos hace ya bastantes años que lo tienen todo muy montado, pero aquí no. Aquí todos son esfuerzos, bueno, inicialmente individuales, y esperamos que cada vez con más tiempo se puedan extender. Pero también incluso en esto la cantidad de donantes son muy bajitos. Creo que el 2016, no sé si en 2017 tenemos cifras, habían sido 44, pero de estos 44 hay que descartar que 44 porque son pacientes, acá tienen una persona joven, no le puede trasplantar a ella un cartílago de alguien de 70 años, ¿no? Entonces tiene que ser paciente joven, y una vez visto el injerto, veamos que tiene buen aspecto, que es un aspecto sano, lo cual no siempre es así. Tenemos una población joven cada vez más activa y tienen un montón de lesiones. Por ejemplo, yo mañana tengo que hacer otra cirugía de esta. La idea era usar cada rodilla, un lado y otro, para dos pacientes. Una la tuvimos que descartar porque era una persona muy activa físicamente que había gastado ya la articulación. Entonces es muy limitada la cantidad de donantes que tenemos en este particular tejido. Doctor Helder, ¿eso qué tamaño tiene? ¿Es una trasplante de una pieza grande o cómo puedo definir yo qué? Bueno, se puede trasplantar desde la mitad de la rodilla. Mañana trasplanto, por ejemplo, si la rodilla es así, trasplanto toda la superficie de la rodilla. En ella en particular era una lesión de 40 milímetros de diámetro. Muy grande. Y profunda. Explica toda la logística de hacer la pieza medida y la rótula. ¿Se las trajeron el mismo día al donante? Bueno, explico eso que es importante. Básicamente es similar con los órganos los injertos frescos, en cartílago en particular, se puede extraer durante las primeras 12 horas, o si el donante ha sido refrigerado en las primeras 3-4 horas, se puede prolongar 12 horas más, o sea, 24 horas, muy poquito tiempo. Ahí se pone en marcha todo. A nivel de órganos, en toda España está todo muy institucionalizado, todo muy bien montado, pero a nivel de lo nuestro de tejidos, no tanto, y de momento es todo muy dependiente del esfuerzo individual. Una vez sucede esto, una de las personas que trabaja para el doctor Trías se pone en contacto conmigo, que también evidentemente después de explicarle con este proceso también se ha convertido en mi amigo. Me llama y me dice, nos ha salido un donante. Esto puede ser sábado a las 10, 12 de la noche, ¿no? Y bueno, perfecto. Yo contento por un lado, descontento por el otro por la hora de la llamada, pero bueno, básicamente, sobre todo en estas fases iniciales, muy contento. Al día me dice, mañana a las 3 de la tarde iremos a hacer la extracción. Perfecto, yo ahí montado, a las 3, 4 me estoy esperando, cual Boy Scout, que me envíen una foto del injerto que está, del aspecto, para ver el aspecto, en este caso macroscópico, lo que podemos ver. En este caso, por ejemplo, de los casos de mañana, me lo envió y me dice, cuando me lo envió por nuestro querido WhatsApp, le dije, este me sirve, este no me sirve. A partir de ahí, también un convenio que ya hemos hecho previo, ese injerto lo envía al Hospital de San Pau, que tenemos un convenio para que el servicio de radiología nos priorice y que ese fragmento, que ese tejido, que esa parte de la rodilla, le hagan una tomografía computada, lo que me va a permitir calcular el tamaño y hacer una, le decíamos match, para ver si hay coincidencia entre eso y las medidas que yo ya previamente tengo en una lista de cada uno de mis pacientes que están esperando este tipo de injertos. Si hay una coincidencia, yo digo, venga, adelante, vamos con esto. Yo paralelamente me pongo en contacto con los pacientes. Logísticamente es un problema porque, claro, a cualquiera puede entender que está esperando un corazón y que si sale al día siguiente se lo tiene que poner. Cuando le van a decir que hay que ponerle un pedacito de cartílago, y no ya ella que va al colegio, pero un chico que tiene 25 o 30 años está trabajando, tiene que comprometerse previamente a que cuando salga, sale. No importa si tiene vacaciones o si no tiene, o si su madre está un poco enferma, tiene que hacerse.
Una vez hecho esto, yo llamo personalmente al paciente, en el mejor de los casos consigo contactar con él al primer intento, muchas veces llamando para el trabajo, porque es algo urgente, ¿no? Una vez que contacto con este paciente, le digo, normalmente está feliz y contento de la vida. El que no va a estar contento de la vida va a ser el que desprogramo, que ya estaba programado, pero bueno, ese es otro problema. Ese injerto, una vez que ya se ha hecho el TAC y yo he dicho que ok, se envía al BST, al Banco de Sangre Petit, y ahí le hacen todo un proceso de limpieza, de estudios microbiológicos para ver si tiene infecciones. Evidentemente no se pueden descartar el 100% de las infecciones como se podrían descartar si tuviésemos un mes para estudiarlo, porque esto hay que trasplantarlo prontito, pero se intenta minimizar al máximo posible la posibilidad de infección, que la hay, pero es potencial. La verdad, hasta ahora nunca se ha descrito que haya una infección, una transmisión de infección que ya venía del donante, ¿no? de la persona que dona el tejido, y que se transmita al receptor, pero el paciente evidentemente tiene que saberlo y en general lo asume. El tiempo desde que se extrae hasta que se implanta máximo son 2 semanas, 14 días. Pero es falso esto, claro. Desde que me llamó el sábado, desde que dimos el ok y todo, ya se ha consumido prácticamente una semana, entonces queda muy poquito margen para hacerlo. Básicamente ese es el formato que utilizamos, de momento un poco casero. También el hecho de que hay pocos donantes tampoco exige mucho a montarlo de forma urgente de una manera mucho más estructurada, porque son casos puntuales, no hay más de 10, 15, 20 casos por año, pero es la forma que lo hacemos. ¿Cuántos casos habrá ahora parecidos al de Georgina? Gente joven. Sí, en España, más o menos, no sé si tenemos. No, es difícil determinar. En España no sabemos ni siquiera cuántos ligamentos cruzados se operan, que es una patología muy frecuente, imagínate, muchísimo menos esto. Va a haber muchísima más demanda de lo que hay. Pero también con esto que técnicamente es bastante demandante, es una técnica que no es fácil realizar, ¿no? Nosotros ya teníamos mucha experiencia previa con injertos no frescos, que básicamente la técnica es la misma, la única diferencia son los resultados. Entonces eso también nos lo facilitaba. Eso sumado a que cualquier persona, cualquier médico, incluso cualquier cirujano que vea ahora una lesión de cartílago va a querer utilizar el tejido de cartílago. Ya tenemos todo un protocolo para ser muy estrictos en otorgar este tipo de injertos. La idea es hacer una especie de centro de referencia, que eso está todavía muy en pañales aún, pero la idea es tenerlo centralizado, lo mismo que cuando hay trasplantes cardíacos. Seguramente que hay un trasplante cardíaco que se necesita en Girona o en Badajoz, pero si en el Vall d'Hebron ya tiene una experiencia, es mejor a veces hacerlo centralizado, y sobre todo porque son pocos casos. Si fuera que hay mucha disponibilidad de injertos, ¿no? Se puede abrir la veda, por decir así, a todo el mundo, pero hay que ser muy, muy escrupuloso en esto porque hay muy poco, esto es así. Sería en San Pablo, el centro de referencia. Es la idea. Una pregunta, els òrgans, per exemple, no s'utilitzen perquè ja hi ha l'altra xarxa dels hospitals, o veig que només s'estreuen amb el teixit i les còrnies? És un tema, no s'extreuen perquè no es pot, però és un tema d'isquèmia, és a dir, perquè algú pugui ser donant d'òrgans, els òrgans tenen que estar oxigenats, o sigui, té que arribar-hi la sang i tenen que estar perfosos. Per tant, els donants d'òrgans o són persones que estan en una UCI connectats amb unes màquines i amb mort cerebral, però que els seus òrgans estan en perfusió, o són persones que la mort és molt imminent i tenim un marge de temps molt petit del que es diu isquèmia, que és el rato que l'oxigen no arriba a aquell òrgan, per tornar-los a reperfondre, que això és el que li diem el donant a cor aturat. En aquests casos són persones que han mort fa moltes hores i que per tant aquests òrgans estan morts i no tenim cap possibilitat de trasplantar-los. Per tant, els òrgans no és una opció, no és que no s'obtinguin perquè és que o l'òrgan o estàs a l'hospital o en una UCI o per mort encefàlica o estàs al carrer o en un hospital i es fan maniobres per mantenir aquells òrgans perfosos de manera immediata, o el trasplantament d'òrgans no és possible. Una altra cosa, que s'utilitzen més per una cosa és degut a la demanda o degut a les possibilitats?
Veig que hi ha alguns pacients que poden ser utilitzats per tractament d'ous. Y la semana. Pero claro, la recuperación es mucho más rápida y acelerada. Con dos. Una vueltita. 18. Empezamos con 12. Y tema antes, no con 15. Empezamos con 12 años. A las operaciones con 12 Casi mi hijada, ¿no? Desde los 12 añitos. Bien está lo que viene acá. Me duele. ¿Cuál era? I no dic que huele. No. A veces la noto cargada, o sea, cuando ya camino una hora, la noto cargada, pero me No le siento cae del doble, ya muy lanzada. que hace 6-7 semanas, cualquiera de tres nosotros días que estaría camino. todavía. Si ya empezó a caminar, el día Rehabilitación también creo que van a hacer, algunos tejidos que diga oficio, que lo puedes hacer aquí. Esto, lo puedes hacer, a ver, pot ser i... puedo bailar zumba, puedo hacer reggaetón. Molt bé, Gràcies, Felicitats. Bien, no sé terminar, ¿cómo se dice? Sí.